vení, vamos a hablar, que si queda mucho por charlar. Vamos a perdernos en la jungla de cemento, el tiempo nunca fue un impedimento. Buenas, desde donde sea que nos estén viendo, a todos ustedes, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tembolaria Podcast, el podcast family friendly, no apta para toda la familia. Y el día de hoy, obviamente pueden darse cuenta que tenemos un outfit adecuado para Modo la serio. Modo serio. Hoy Modo estamos serio. un poco modo serio, ya que tenemos un invitado especial que en unos instantes va a estar pasando y va a estar comentándonos. Antes. Ujú. No sé si en sus países o en donde estén, el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. En todos los países. Es internacional. Entonces yo lo que les quería preguntar a ustedes fue, vamos a empezar desde hacia allá. ¿Cuál fue su primer trabajo? Galleta Mi trabajo. primer y hasta ahora el último, porque toda la vida tuve en ese trabajo en la ferretería de papá. Toda la vida atendiendo ahí desde que soy mitad ahí. Ferretero. Ferretero. Ya te pidieron chupones de manguera. Estuche para escalera tenía clavos de vidrio. Creo que electrodo para madera no existía. Qué puta. Chino. Nena, chévere. Yo creo que mi primer trabajo fue con mi abuelo, si no me equivoco. Antes él tenía una carnicería en casa. Carnicería barra almacén. Y Antes de ahí la Guerra Mundial. me explotaban laboralmente ahí. Yo creo que eso, ese fue mi primer trabajo. Pero ¿Cuánto cobraste? no cuenta porque no cobraba. No cuenta porque no cobraba, trabajaba a honores. Sí, va a ser el primer trabajo donde yo cobré realmente. Fue, antes había un lugar que se llamaba Casa Tonino, acá en Concepción. Más o menos ubico. Bueno, y ahí me pagaban 30.000 semanal. mi horario era de 7 de la mañana a 11:30 más o menos. 30.000 semanal, pero para la época eso era 2012, 2011, más por ahí, chavo. más chavo. Yo era mitad y obviamente gastaba en macana. Creo que el equivalente sería un 80.000 hoy en día. Por ahí. Más chavo. Más o menos. Más chavo, pero las pocas horas. Ajustado a la inflación. Acá aprendes de inflación. Análisis económico. Money. Bueno, yo el primer trabajo que tuve fue justamente como bollero. Yo salía a vender bollos que preparaba mi mamá en la calle. Y una curiosidad de eso es que cada vez que yo salía, siempre vendía todo. Y en el fondo, en el fondo era porque Siempre vendía todo. tenía una muy buena labia para ofrecer y para vender. Yo medio que le engatusaba a la gente, ya siendo Como muy el vendedor niño. de las empanadas. Y generalmente había personas que compraban más, que de 10 compraban 8 por ahí y siempre sobraba uno, y eso yo con mi hermano nosotros comíamos antes de llegar a casa todos. Manny no vendía todo. Es que igual llegué si no llegué su No sé, pollo. Yo el primer trabajo primerísimo que tuve fue cuando empecé a tener 17, creo por ahí, 17, 18. Después empecé a ver así... Acá en Concepción hay una agencia de empleo, por si no saben. Voy a llevar tu currículum y Yo no te llaman. Pero hoy en día creo que está muy de capa caída, pero antes sí creo que estaban muy activos. Que voy a llevar tu currículum. Yo llevé y me llamaron luego 2, 3 semanas después por ahí, porque ya me olvidé ya que había llevado. Me llevé y hablé con una señora. Y lo que me dijo fue, y hasta hoy en día me emboré porque hoy ya soy más grande, yo me puedo playar. Fue que mi rol iba a ser de asistente de no sé qué, de los no sé qué. Y yo ya sé asistente al corollo. Y después, el primer día ella me dijo, salí un poco a repartir estas cosas, salí un poco a conseguir un poco clientes. Y había sido su trabajo de asistente, era vendedor. O sea, creo que a todo el mundo ya le pasó de todo lo que está buscando trabajo. Y yo desde ese primer trabajo que tuve, yo odio el trabajo de vendedor. Porque siempre en la bolsa de trabajo tenés que decir, se busca asistente, no sé qué puta, y vos te vas, es para vender. Se busca asesor de venta, De no sé qué venta, puta, sí, es para sí, sí. vendedor, vas a ser amigo. Tenés que llamarle y tenés que conseguir. Y si no conseguís los clientes, tu jefe te va a retar otra vez porque tenés que llegar a una cuota, no sé qué puta. A ver, Y desde ese día yo odio el trabajo. Hablando de laburo, ¿ustedes saben cómo se dice vendedor de puertas en inglés? El mejor chiste que van a escuchar es vendedor de puertas en inglés. ¿Cómo? Vendedor.
Bueno, después de este chiste espectacularmente espectacular, vamos a pasar ya con nuestro invitado que está ansioso por decirnos cosas, porque es el único que trabaja realmente acá en el piso. Es el único que labura, no como nosotros, guau. Bueno, los que siguen el canal de Cat TV probablemente ya lo conozcan. Y vamos a dar paso al magnífico Alan Alfonso. Por favor, un aplauso para Alan. Que pase. Gracias. ¿Cómo les va, chicos? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, bien. Recién vino de ver todo el clásico. Sí, en realidad estuvimos siguiendo un poquito entre qué hacer rutinario, ¿no? Y entonces, bueno, gracias por invitar. Perfecto. Entonces, para los que no le conozcan, Alan, por favor, tiranos tu currículum y que la gente sepa más de vos. ¿A qué te dedicas? Expláyate, este espacio es tuyo. Dale, está bien. Bueno, actualmente estoy como reportero, periodista, escritor, redactor en Concesión al Día, así también en Cap TV. Soy licenciado en Ciencia de la Comunicación Social. El año pasado culminé mi posgrado en Didáctica de la Educación Superior. Wow. Este año me graduó también en este posgrado y a seguir estudiando. Sí. Títulos. Sí, el título de títulos. No, Y- es un pequeño paso. Bueno, Sí. pequeño. Siempre es importante seguir Estudiando, estudiando, formándose. obviamente formándose. Comentanos un poco, te dedicas al periodismo. Sí. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Bueno, al periodismo como tal, digamos, hace 5 o 6 años. En medio de comunicación ya casi 2 décadas. En el 2007 tuve mi primer programa oficial de radio, provengo de una familia que siempre se ha dedicado a medios de comunicación. En el año 1999 mi padre fundó Jorge Alfonso, un reconocido periodista deportivo en su época. Tuvo por varios medios, tanto a nivel local, a nivel departamental, fundó emisoras en San Pedro. Y bueno, después ya en su regreso hubo algo ahí con la madre, ¿verdad? Y bueno, sí, y como todo, ¿verdad? Que le atajó una concesionera, ¿verdad? Entonces, ya no continuó con su viaje, ¿verdad? Pero en el 2006 más o menos empezaba ya a hacer jingle, eslogan, lo que se pasaba en radios, ¿verdad? Te hablo cuando 3 emisoras había en Concepción. Y mi padre abrió en el 99 acá Casi en todo Concepción. era AM, creo. AM había una sola. Ajá. Luego había 2 FM. FM. Sí. Y allí, ¿verdad? Yo que soy bastante ignorante, díganme un poco y quítenme la duda de cuál es la diferencia entre AM y FM. La FM La es frecuencia. frecuencia modulada, el sonido es mucho más lindo, tiene frecuencia tanto por mono y también estéreo. Y la AM significa amplitud modulada y tiene una ventaja que es más lejos, se Agarra mucho. expande mucho más, ¿verdad? Digamos que hoy en día por una FM salís por 50 watts lo que es en potencia y antes llegaba en Belén. Hoy en día con esa potencia cubrís apenas la zona urbana aquí en Concepción, ¿verdad? Y la M es mucho más caro, el equipo es mucho más caro, pero tiene su ventaja que es más lejos, ¿verdad? E inclusive debe haber un gasto extra para que tu señal no salga a otro país. Mira, Son 2 torres, ¿verdad? Eso sí, Que- yo no sabía. de 60 cada uno. ¿Hay torres inhibidoras en frontera o Sí, hay una torre que es el que emite la señal Y uno que y tiene que uno parar. que finalmente la taja para que no salga, un ejemplo, que no salga en Bolivia, ¿verdad? Qué Entonces, burda, no. sí, es una- ¿Y cómo empieza, ya que comentaste en los lugares donde estuviste, cómo empieza a surgir en vos eso de decir, a mí me gusta esto, Sí. yo me quiero dedicar a esto? O sea, Sí. porque viste que muchas veces cuando uno es joven va probando y parece que no le gusta, así cuando es familiar por lo menos suele pasar eso de que no es que le gusta tanto, pero a vos, ¿qué te hizo así? De, me gusta lo que hace mi papá y yo voy a seguir también
detrás de él o algo así. Sí. En los Reyes, por ejemplo, nunca pedí pelota, pedía micrófono. Porque, como te dije, ¿verdad? Mi papá siempre se dedicó a los medios de comunicación y medio que hay también una teoría que cuando estás aún en el vientre de la madre, vos absorbes todo lo que pasa a tu alrededor, ¿verdad? Creo que si en un De hecho, momento dado eso es podemos cierto. profundizar eso, ¿verdad? Eso es cierto. Entonces, bueno, ya nacía con ese, ¿verdad? Rodeado Con la intención de- sí, rodeado de radio, ya te digo, ¿verdad? Nació Descomponía bastante, ligaba, porque era muy curioso. Neta. Nació y ya está ahí con un micrófono O haciéndole. sea que Inclusive, los equipos de radio estaban en tu casa, ¿no? Sí, la radio nosotros la teníamos en casa, ¿verdad? Sí. Y de allí, mi padre tenía una discoteca, me gustaba mucho seguir. Una parte mía también fui DJ en el momento de él, ¿verdad? Era Disc Jockey Club, de verdad. Persona un poco de allá de los 40, 50 años se va a recordar. Y eso, mi padre. eso era así en la zona de San Pedro. ¿verdad? No, este ya fue acá en Concepción, Concepción, ya. sí. Concepción, Ya, ciudad. Concepción, sí, aquí en la Ah. ciudad. Y así, ¿verdad? Luego, en realidad, mi padre, como te comenté, era relator deportivo que me llevaba cada domingo en la cancha para las coberturas. Tenía 7, 8 años. Y ya me iba como secretario, ¿verdad? Porque venía de la vieja escuela en la que pese que él, el director, el propietario, yo el hijo, tampoco tenía acceso directo, ¿verdad? Ajá. Había que quemar etapas y lo hice. ¿Y Lo qué, hice. cuál era tu rol como secretario? Ayudante, claro, se van a tener. No, nada de privilegio. No hay conectar así los equipos. Sí, eso. miraba, me ayudaba cable, tal. Y como que en realidad siempre, siempre me interesó, entonces no había necesidad de que él ejerza cierta presión sobre mí porque en Vos realidad lo me tenías. gustaba y yo punteaba, ¿verdad? Cuando él venía un domingo para buscarme, porque yo estaba con mi madre el fin de semana, ¿verdad? La casa estaba cerca, entonces ahí por el paso nomás me buscaba y yo lo esperaba. Ya estaba allí afuera para irnos a la cancha. ¿No? ¿Fue así un poco más autodidacta o ibas preguntando a los papás cómo funcionaba? Y era muy curioso, tanto que las veces que le preguntaba a mi madre y mi madre no sabía cómo responderme, ¿verdad? Porque mi pregunta, no sé, ¿verdad? No recuerdo, pero me decía que era muy intensa, entonces era muy intenso para ella. Entonces, en ese momento ya tenía que interferir mi padre y responderme, ¿verdad? Ni decirme tal. Entonces me decía, no le pregunten más a tu madre, preguntame a mí. Porque la madre A nivel ya no sube. con su qué hacer laboral ahí No, de la casa, ¿verdad? No se va y le interfiere, entonces. Bueno, Bueno, no ya, vamos allá. O sea, quiero nomás hacer un paréntesis con lo que él dijo, que uno al trabajar en esos medios quema etapas, y es justamente como yo también empecé con lo de DJ. Yo empecé siendo DJ de radios. Venían los locutores hacían sus programas, yo siempre estaba en la cabina Sí. de mañana hasta altas horas de la noche. Y Operador. sí, porque a mí me gustaba realmente, tipo, yo me sentía ahí en mi salsa, en mi lugar, y las horas pasaban y yo ni cuenta me daba. Y uno realmente aprende viendo, porque yo no supe manejar mi primera consola hasta 3, 4 veces que yo le acompañé a un señor. Y él no me explicaba nada, él me dijo, vos haceme esto, se va a meter servirme esto. Y mientras él manipulaba todo, yo miraba y decía, esto sirve para esto, esto sirve para esto. Y después ya cuando me daban a mí más tareas, yo ya por intuición, simple intuición, ya sabía, me está pidiendo esto, entonces tengo que tocar esto y cosas así. Y nunca te agarró así una etapa de rebeldía que vos venías haciendo ese y dijiste, "Ay, quiero probar otras cosas". Sí, a lo que íbamos, ¿verdad? Me llevaba siempre los domingos a la cancha y en una de esas ya estaba por lo menos interactuando en el estudio, ya grababa jingles, el famoso tal radio, la frecuencia y se pasaba grabado. Entonces le seguía ayudando los domingos y pareciera como un test psicológico que me hacía, ¿verdad? Una de esas me pregunta, ¿qué te gustaría? ¿Venir acá a ayudarla fuera exterior o te gusta estar en estudio a hacer programa? Y le digo que me gusta más estar en estudio y fue la última vez que me llevó. Nunca más después me llevó. Y empecé siendo operador, ¿verdad? Música, no mostraba nada aún de programa. Y luego despacito empezó a soltarme, por decirlo, porque los sábados empecé con un programa y era
un show, un espectáculo, porque como les decía, había 2, 3 radios y todo era cachaca. Sí, Y yo era joven, tenía 11, 12 años y empezaba a meterle reggaetón, ¿verdad? Le metía reggaetón. Música diabólica de la Aquí buena. ya les salió reggaetonera culpa. ¿Cierto? En el 2013 recuerdo que cuando empecé a tener ya un programa nuevo, estaba mi regreso, estaba de vacaciones, estaba por Luque y por Luque escuchaba Baby Te Quiero. En MP3, ¿verdad? Que con eso se grababa. Le decía a mi padre, le llamaba, ¿verdad? Y como que papá tiene su programa de radio, un programa folclórico, lunes a viernes, y tiene con sus auspiciantes contactos. Yo le decía que me consiga, y siempre me conseguía. El espacio. ¿verdad? Y yo le decía, o sea, el CD. El de la música. Sí, la música, ¿verdad? Porque era así, era un puente recién con el cassette a CD. Era algo que se estaba, muy poco los que seguían utilizando un cassette, pero sí se seguía utilizando, ¿verdad? Y le dije que había una canción, me anoté, vine, y recuerdo que ella me consiguió y Todo el día. empecé. La O diva. sea, a partir de ahí surgió lo que es tu gusto por el reggaetón, digamos. ¿no? Sí, en realidad sí, los sábados él se dio cuenta que en realidad estaba pegando, Y que porque se se escuchaba escuchaba mucho. Recuerdo que se habilitaba el Nokia, con antenita. Y este creo que hasta, a ver, 50 o tanto mensajes y después auxilio, pedía que estaba buzón llena, te parpadeaba. Que la gente pedía que se La pase la gente música. llamaba, ¿verdad? Porque era la única radio FM que se pasaba música de joven, ¿verdad? 12, 13 años. Y en esa época, como les decía, era cachaca y cachaca pirú, ¿verdad? Eso, a ver, Sí. antes, para la audiencia, porque yo creo que mucha gente joven nos va a escuchar. Nosotros estamos en la época de los 2000, 2003, más o menos, cuando acá en Paraguay en especial hubo una transición de géneros, porque antes dominaba la cachaca, y después desde 2003, 2004 por ahí, entró el reggaetón, se inventó el reggaetón cuando eso. Y hay unos que vivieron ese fenómeno acá. Yo me acuerdo, yo viví eso de escuchar el primer tema de reggaetón. ¿Me acuerdo? O sea, el reggaetón yo vino para quedarse. Sí, sí. Porque, o sea, yo soy de 2002, pero yo recuerdo allá 2010, 2012, yo teniendo 8, 10 años. Pero bueno, eso ya full, estaba ya. sí, no, y eso, ya a full estaba. se escuchaba reggaetón. Pero estamos hablando de esa transición que hubo de Sí. cachaca a reggaetón y fue todo un boom. Sí, Porque yo me acuerdo, tipo, no llegó a sonaba quedarse, mucho todavía el sí. reggaetón. Alguna persona no Y escuchaba. te después hablo- sí que todo el mundo ya. Te hablo de ese 2007. Yo Ah. creo que del 2007, 2006, 2007 para adelante. Ahí entró ya con agarró todo, todo eso. sí. Y entró con todo. Y vos te atreviste a poner reggaetón y ahí Sí, no, y hasta que tuvo que él se daba cuenta, y él era el director, y mi hermano el que conducía el programa central, porque uno teniendo el diferente horario, ¿verdad? En la radio, se le denomina horario central, por ejemplo, de 9 a 12, tenés cierto privilegio porque es un horario central, ¿verdad? Y se le llamaba programa estrella, aquel que tenga un programa en ese horario. Y le saqué la silla a mi hermano. Tipo, Sí, no, y le dijo orden de arriba, ¿verdad? Yo no sabía lo que pasaba. Después, nada más ya me daba cuenta de la forma. Pero en ahí que- vos ya eras conductor o seguías. No, ya era conductor, Ah. ya era conductor. Pero antes de eso sí hubo una conversación antes de que yo fuera conductor. ¿Y qué pasó ahí? No, y era de la vieja escuela, ¿verdad? Entonces venía. Yo recuerdo que yo siempre tenía que estar preparado 24/7, porque en una de esas, digamos, él está sentado viendo el televisor y yo pasaba cerca, fulano, ven aquí, es momento de tomarte una prueba. Y la forma en que yo tenía que pronunciar las palabras. Eso es diferente, ¿verdad? Sí, como le decía que es periodista deportivo, él siempre tenía las tandas publicitarias, entonces me daba tandas publicitarias y también periódico, y yo tenía que leer eso. Y llega un momento dado en que en cualquier momento él me decía, algo, vení un poco, y yo ya sabía que era para probar. Y empezaba a modular, mucho me retó porque como cualquiera que empezaba como que Sí, queriendo ser locutor, ¿verdad? Porque ya me decía, antes de eso, hoy coman desde Huila operador. Hoy Ya. en día, por Ahora ejemplo, yo vamos a creo... trabajar para que seas locutor. Ah. Entonces, ok. Pero para eso, acá te... Pero eso es lo que yo iba a decir. Hoy en día, por ejemplo, no es más tanta exigencia eso de hablar bien.
Pues yo creo que antes sí te La pe- voz sí. del locutor. Antes sí, Antes. digamos, porque uno con la voz del locutor, por ejemplo, Radio San Antonio, 98 tal, y ese uno quiere hacer, ¿verdad? No, me decía, y jamás, no, porque yo gritaba, no quiero, yo no quiero que grites, no, lee un poco tu ahí, leía, no, yo no quiero, no hace falta, ¿para qué querés esa voz gruesa? Sé vos nada más, seguí estudiando y la próxima, y seguía, ¿verdad? Y eran 2, 3 pruebas, después me decía que ya le estaba menos y que puedo ya hablar, tener un programa, entonces ahí recién me habilitaba, ¿verdad? Y era miedazo. El examen más difícil de Alan era con su papá. Y tanto eso y el segundo era tener un programa en radio, ¿verdad? Que imagínate ese momento de adrenalina, de eso. Por suerte yo era mi propio operador y yo era mi propio conductor, ¿verdad? Era la radio de como nuestra. nosotros. Entonces, acá la consola, acá el micrófono y acá el mouse y... Con eso nomás. Sí. Cuando tuvimos la computadora, porque antes era a cassette. Directo. A disco y cassette de vez en cuando. Y pero eso era conectaba rápido. Rapidísimo de eso. Y imagínate hacer enganchados con disco. Era operador, ¿verdad? Ahora vamos a la pausa. No, y uno tenía varias componentes ahí, ¿verdad? Diferentes marcas, siempre preparado, digamos, 3, 4. Ay, güey. Sí, ahí preparado. Y después cuando vino la computadora, eso más o menos que no le gustó un poco a mi padre porque era ya programar y estar tomar tereré, ¿verdad? Y el de la vieja escuela que siempre estuvo operador, por eso antes le decía operador a lo que es de radio, porque en realidad uno estaba operando, era estar acá, pasar, y digamos, había una música que hoy pasó y eso no se repite al día siguiente. Mira. Había ciertos controles, entonces... Ahora todito repite la misma, básicamente. No, Algo sí. tanto uno vas a escuchar todo el santo día. Impresionante. Que no se repite el repertorio en una semana, lo supongo que Eso es el difícil. me acuerdo cuando estaba yo en Inca. Todos los días, siempre ayudó allá a la radio, ya todos los días el mismo repertorio, ¿verdad? Bueno. Creo que era Radio Disney, creo que era. De las chéveres, no, ese sí, todo el Todo día el repite la día, misma cosa. el mismo repertorio. Yo vi va a sonar, él sonaba. Pero tenían temazos, la verdad. Muy bien. Aunque ese temazo a mí me llevaba, yo me llegué a enfermar todos los días. Pasó. odio Radio Disney. Pasó con Despacito y nadie me lo va a negar. Bueno, ya que estamos como para irnos a la pausa, a nuestra primera pausa, yo creo que Alan... Ahora ya vimos su faceta de Sí. radio. Yo creo Sí. que vamos a pasar a la faceta más jugosa. No. Pero antes de irnos a la pausa, yo creo que Alan, con tu voz de locutor, por favor, concede esto. Mandanos a la pausa vos. Hacemos una pausa, a la vuelta estamos a lo que vinimos, la parte más entretenida, ya volvemos. Eso, bien. Vení, vamos a hablar, que si queda mucho por charlar. Vamos a perdernos en la jungla de cemento, el tiempo nunca fue un impedimento. Y estamos de vuelta, gente. Ahora, para los que ya estuvieron atentos, ¿verdad? Como se habrán dado cuenta, Alan, aparte de ser, obviamente, conductor de radio, también es periodista, como él ya estuvo diciendo. Y obviamente a un periodista, lo que digamos es su trabajo, es hacer notas periodísticas, informes periodísticos. Y Alan, lo que nosotros queremos saber es ¿Cómo empecé? cómo empezaste esa transición de tipo pasar de la radio a hacer afuera de tu zona de confort, por decirlo así. Y eso sí, podrías contarnos para entenderte mejor. Sí, fue después de unas ocasiones que tuve, recuerdo de que no tenía a un reemplazo, ya estaba en el colectivo y la jefa mía me escribía y yo le decía de que me iban a cubrir, ¿verdad? Ya no podía descender del colectivo, ya estaba rumbo a mi destino. Me dice, bueno, confío en vos que si no va a haber problema, no va a haber, le digo, entonces quedó a reemplazarme. Y ya a mi regreso hubo una cierta modificación en el medio, ¿verdad? Donde estaba trabajando. Y me dice, Alan, si querés
te queremos ver un poco afuera, ¿verdad? Creemos que va a poder en el estudio estando. Creo que hice un buen trabajo, entonces tenerle, imagínate, uno estando afuera, no solamente se representa así como periodista, sino que sos la imagen de un medio. Entonces era una responsabilidad grande y comencé así. ¿Y cuál fue tu reacción ahí? ¿Qué significó? Con toda la formalidad, ¿verdad? Es famoso eso de que cuál es la diferencia con alguien que está en el primer año con el que está por terminar, ¿verdad? Y la ropa un poco más aflojada. Y bueno, yo recuerdo que uno de mis colegas actualmente me decía guarda, ¿verdad? Porque yo salí en la calle y re informado. Y no tenía camisa blanca, tenía camisa azul, entonces guarda. Y ellos ya estaban solamente sí. Ya no le importaba todo nada. tranquilo. De la sí. chule me van a echar y ya. Y yo con mi cuadernito ahí porque yo me tomaba, bueno, parte de reportero, parte periodística, algo serio, ¿no? Y tenía todo mi apunte, todo para... ¿Cuál te acordás cuál fue la primera cobertura o algo que hiciste afuera? Sí, fueron a las instituciones públicas porque desde allí comenzás. Bueno, uno se les pone afuera, ¿qué hago? Pero vos tenés que... Hola. tenés que producir noticias, ¿verdad? Pero por suerte ya había cierto camino porque al estando en el interior, estando en estudio, yo llamaba y ya hacía entrevistas. Entonces yo ya sabía más o menos noción. Y ya con los grupos donde te van agregando instituciones públicas, ya se va actualizando la información, entonces allí comenzaba. Y hablando de eso, yo sé que casi a todos los que están en radio les llegó a pasar de... Vos estás en radio, vos estás adentro, vas a hacer tu llamada de ese nivel, y después salía afuera y... Vos que habías sido Sora, Alan, Sí. yo pensé que vos eras... Y muchísimo a mí. Recuerdo que en una de esas, no sé si estamos ya en bloque de anécdotas. Esto yo era un pendejito, 12, 13 años. Pero la voz que tenía, porque pasé primeramente cierto estudio con mi padre en el bloque anterior, le estaba comentando. Y tenía una voz que... digamos potente, ya vos locutor y para nada que con mi edad no concordaba, ¿verdad? Alan hablaba y volaban las bombachas. Y tenía, mi problema era lo siguiente, que demasiado quería ser mayor porque venían a conocerme en la radio y le encontraba a un niño. Venía una chica en aquella época, digamos, él tenía 12, 13, 20 años, 18, 20 años y venía y Dios mío, sos vos, pero vos vas a ser mi hijo, yo te voy a tener como hijo. Y yo tipo ahí, a lo que viniste, ¿no? Ya. Sí, mañana sí. Entonces no te pasó eso cuando empezaste a hacer nota de eso, ya te conocían ya. No, porque ya estaba, digamos, en una edad un poquito ya madura, por decirlo ya, entonces no... La parte de mi adolescencia me pasaba haciendo programas juveniles y ya a los 18 ya empecé a estar pero en estudio, ya a partir de los 20 y alguito ya en la parte de hacer nota, entrevista y así sucesivamente. Qué loco, chico. Y... qué loco. Imagínate hacer una piba de esa época y... Uy, le voy a conocer a Alan Alfonso. Ay, Dios mío. Y le ve ahí a vomita indeta. Sí, me pasó muchísimas veces. Y muchísimas veces. Jala ahí, usted. A ver, empezamos. Y bueno, Alan, bueno, ya después de ser notero, por decirlo así, ¿verdad? Tuviste también, actualmente, lo que es tu trabajo actual, pasaste a la tele como conductor de un programa. Eso también yo quiero saber, ¿cómo fue para que pases de un notero a ya tener tu propio programa? Sí. Y tipo consolidarte más, por decirlo así. Más tu relación con lo que es la tele. Sí, exactamente. me cupo un poco comenzar en televisión en el año difícil y a nivel mundial porque fue en el 2020 y en febrero empecé... Este va a ser mi año. Sí, no, imagínate, era
un paso grande. Recuerdo que a quien le pasé a reemplazar, que ya era mi colega en la calle, porque ya era cronista pero en radio, le dije, ¿verdad? Bueno, yo entraba en su reemplazo y le dije que me siga bancando, ¿verdad? Que me muestre aún siempre, ¿verdad? Porque también hay que respetar los rangos, ¿verdad? Sí. Entonces él me decía, que no me preocupe, que siempre me va a bancar, no me preocupe. Entonces yo agarré con la seriedad como corresponde, porque era y es un medio que la cual ya tiene sus años de trayectoria, han pasado por ese micrófono, han tocado micrófono simbólico, por decirlo, ¿verdad? Muchas personas de renombre, periodistas que hoy en día tienen 70 años, Flecha, ¿verdad? María Flecha, sí, el padre de Ángel Flecha, ¿verdad? Sí. Otros periodistas que han pasado por ese medio, entonces me toca a mí, ¿no? Ahí no hay que defraudar eso. Ustedes le ven a Alan así con saco, pero debajo de ese usa short. Y entonces, justo ya que mencionaste, ¿verdad? Empezaste en febrero, llegó la pandemia y Sí, ¿qué pasó ahí? vino la pandemia. Caído. Imagínate, yo ya empezaba como cronista. Ajá. No se podía salir en la calle, las instituciones públicas cerradas, llamaba para hacer nota y tenía Vale. miedo, no había nada de vacuna, ¿verdad? Y tenía miedo, no, yo voy junto a vos, pero no se puede porque se Cuarentena. instaló un temor tremendo. Sí, yo me Y acuerdo. todo con cubreboca, tapaboca, y yo tenía que producir material. Tenía que tener tu Y micrófono ese era- así larguísimo. Lo que antes era fácil, te van nomás en la institución a preguntar, ya te recibía, era tremendo. Todo un Tremendo. protocolo de... Sí, y ya no podía acceder a una entrevista, digamos, con el director regional, y pongo esto a colación, ¿verdad? Con el director regional de salud, me cupo eso pasar, ¿verdad? Porque ya no era una entrevista presencial, se ponía horario, digamos, a las 9, y en esa época se daban las actualizaciones constantes todos los días, ¿verdad? De cuánto era los detectados, cuánto era descartado, y todavía no había una circulación comunitaria, era aún por nexo, ¿entendés? Por ejemplo, este tuvo contacto con el otro, entonces todo era todavía una circulación comunitaria. Cuando pasó a ser circulación comunitaria, ya no se preguntaba si había contacto, porque ahí ya todos Ya, podían ya, ser porque ya- portadores. Sí. No, pero impresionante fue esa época porque, y más, yo me imagino, la verdad, para los periodistas. Difícil. Nos tipo peleábamos mil por con mil. policías, nos peleábamos con militares, principalmente. Sí, eran porque era muy militares. difícil que ellos entiendan. Sí. ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue, justamente que preguntar, ya que estamos hablando de esa época, Sí. cómo fue, tipo, vos como periodista, como cronista, un poco como voz de la verdad, cómo fue lidiar con esa desinformación que había en esa época? Por eso, Uy, sí, bueno, porque le decía el tema de que teníamos que discutirnos ahí con las autoridades, con policías no tanto, ¿verdad? Porque ellos están en la zona urbana y conocen, ¿verdad? El periodista, el reportero estaba exceptuado y estaba también una parte de que moto no puede salir entre dos. Y nosotros acá en Concepción, todo en moto no manejamos, ¿verdad? Puede Cuatro faltar horas, moto. pan en tu mesa, pero nunca una moto en tu patio. Y el Oye, vos sabés que cronista no- necesita de su camarógrafo. Sí o sí. Y te va, bueno, tu carnet, ok, periodista, está bien, exceptuado, pero están entre dos. ¿Y cómo voy a salir sin camarógrafo? Con los militares era un poco más difícil Constantemente. de hacerlo entender porque ellos no son urbanos, ¿verdad? Con periodistas sí, es más que te encontrás todos los días, ¿verdad? Pero con él es un poco más difícil. Es más, 2020 fue mi tema de tesis. Sí. No, estás estudiando. Sistemas de comunicación de los periodistas de Concepción, y tenía que especificar distrito de Concepción, Sí. año 2020. Recuerdo que mi tutora me decía, Alan, un tema actual realmente buenísimo, pero me preocupan los antecedentes, ¿verdad? Porque cada cuánto hay pandemia. Ah. Y para hacer tu tesis necesitas de pandemia, en este caso de legajo, necesitas de que haya un antecedente más cercano. Y fue difícil. Luego, por suerte, pasando un año y eso, empecé a rebuscar y ya había había. antecedentes, entonces continué ahí. Fue mi tema de tesis, dicho sea de paso. Anoten, gente, por si quieren para su Tema. referencia. Pues en la tesis Porque de Alan. me fue muy difícil, realmente fue difícil, pasé por momentos terribles, entramos en contacto un momento con familiares que
su familiar, vale la redundancia, estaba muerta, no se le hacía caso, se iba junto a nosotros de forma desesperada y no le podíamos decir, no te acerques a mí o teníamos que hacer la entrevista, ¿verdad? Y estaba sin tapabocas, estaba sin cubreboca y estábamos muy expuestos, ¿verdad? Y tienes churi. Ahora, ya que tocamos el tema ¿cuál fue, digamos, la cobertura que a vos más te costó o más, digamos, te fue difícil de hacer en tu carrera como periodista? Cuando no tengo, en realidad el periodista debe estar preparado en todo momento. Yo creo que es una de las profesiones que hay que estar preparado para poder refutar algo. Digamos, el periodista puede hablar temas sociales, económicos, civiles, puede hablar policial, de derecho, y vos le haces nota a una abogada, a un abogado, y cómo le vas a refutar si vos no sabes, no entendés. Te dice algo y vos vas a decir sí, okay, no vas a poder decir no, pero en el anexo C o en el artículo tal no dicen. Entonces, para que vos puedas dar una opinión certera y que no una opinión cualquiera, porque uno puede dar cualquier tipo de opiniones, pero para que esa opinión te llegue y te pueda convencer, tenés que entender. O sea, tenés que tener un conocimiento general de todo. Tenés que, sí. Y en materia logística, ¿sí? ¿Cuál fue el que fue más hendido, de que te tuviste que ir así muy lejos, tuviste que irte a un lugar donde no le conocía a nadie, o no Sí, te lleva? cuando hay novedades de grupos guerrilleros, sí, pero ahí me siento más cómodo finalmente. Porque si les cambio la pregunta, si es por ahí, ¿cómo me gustaría? Si sigo en el tema local o cuando hay trabajo de afuera, ya me gusta más estar afuera, me gusta más estar cubriendo temas del grupo guerrillero, ya sea en enfrentamiento, ya sea, ¿verdad? Secuestro y más cosas. Me gusta estar porque vos seguís ahí por un solo tema, estás atento y estás ahí. No estás más pendiente. Sin embargo, vos estás acá en Concepción, en la ciudad misma, y vos estás contra el reloj. Tenés que moverte aquí, allá. Entonces, da más gusto. Entonces es mejor estar, por ejemplo, si se hace una incautación en Orqueta, por ejemplo, entonces vos estás ahí y estás pendiente de lo que pasa. Sí, porque vos te encargas de eso y las noticias, evidentemente, no que te vas a ir matar a horario, no. Cuando se trata no de... sentís esa presión, entonces. No, y sí, me gusta trabajar con ciertas presiones también. Mira, ocho. Alan no tiene adrenalina. Adrenalina tiene Alan. La monotonía a mí un poco me aturde. Ok, moverte. No, sí quiero moverme. Hacer esto donde ya sé hacer y que ya demasiado es una rutina para mí, ya quiero cambiar, quiero hacer. Prácticamente ya está. Me gustan los desafíos. Y al cubrir eso, o sea, uno se expone mucho, tipo, no sé, onda, te va a cubrir, no sé, digamos una incautación de cargamento especial, vamos a decir. Y tipo, ahí cuando te expones, porque para que el dueño tipo diga, ya, cobre, te está publicando mis cosas. Siempre. Y en varias ocasiones nos mandaban a la mierda. Sí. Nos retaba y ya por las calles, en la vía pública, ya nos habían encontrado cara a cara, en el sentido de que... Hija de mí. ¿Y alguna vez así llegaste a recibir algún tipo de amenaza, algún tipo de... Sabías demasiado. Sí, por haber cubierto algún tipo de ¿Eso es cierto? noticia a cierta persona, más o menos? Ese meme de que si el periodista sabe mucho, sabes demasiado ya. No, en realidad amenaza así de forma directa no, ¿verdad? Pero sí de ciertos sectores, ¿verdad? Por publicaciones, porque es de una familia tal, ¿verdad? Y te cruzas por la calle, más cosas, ya no te saludan, no te miran, entonces... Y eso es lo malo también de estar en una ciudad pequeña, digamos, porque el ratito no conocemos, entonces como una... Una famosa frase, puro chico infierno. Sí, grande. eso es algo que pasa mucho. Eso también es, yo creo que todo periodista debería tener, ¿no?, la imparcialidad hacia ciertos temas. Porque, no sé, ponele, vos estás hablando de un tema político y vos sos de cierto partido político, entonces ir a trozarle, por decirlo así, al otro partido, yo suelo escuchar y ver
que muchos periodistas hacen eso. ¿Vos más o menos cómo lidias con eso? O sea, tipo, ser imparcial, a pesar de que vos sabes que está haciendo algo mal, vos tenés que, tipo, decir cómo son las cosas, o sea, ser Sí. 100% imparcial. ¿Cómo Sí, manejas eso? y te van a retar. Pero vos te quedas tranquilo porque vos sabes tu trabajo, ¿verdad? Un claro ejemplo en el sentido de que cuando hay una diferencia, una disputa con asentamientos, principalmente y siempre un 80-90% que el presidente o la presidenta anterior le quiere denunciar al Al actual. nuevo. Ok, yo ya sé que el cuento ahí que, perdón, ¿verdad? Pero yo ya sé cómo manejar eso porque en realidad yo voy a escucharle acá, agarro ese y sé muy bien que el otro va a querer también dar su versión y yo ya sé, manejo eso. Agarro su versión, no, pero la otra quiere desmentir, no sé, es momento de decir punto. No voy Ahí a hablarte, cumplís. no voy a hablar. Porque las noticias se van actualizando permanentemente, a no ser de que un tema muy grave, no es que se haya judicializado o que haya una, no sé, víctima muy grave, entonces vos le haces allí cierto seguimiento dependiendo de la denuncia. Caso Pero sin embargo, Salto ahí... Cristal, ¿no? Es un quilombo. Bueno, yendo un poquito hacia la otra cara de la moneda, ¿cuál fue la noticia que, así diciéndole de cierta forma, más simpática o peculiar que has llegado a darle cobertura? Siempre pasa, siempre pasa. Siempre pasa. Yo recuerdo que, y es por temporada, es increíble cuando pasa algo, un accidente, que sea fatal, la próxima semana va a volver a ocurrir, la próxima y así sucesivamente. Es la misma cosa con los casos suicidios, ¿verdad? Una persona lo hace, la misma semana se reporta uno o dos, y es increíble, pero es así, ¿verdad? Y las cosas, las notas simpáticas que yo lo llamo, ¿verdad? También son así, ¿verdad? Recuerdo que un señor un hombre se accidentó, lo auxiliaron ahí en el hospital y tenía que irse ya a Asunción porque estaba grave. Se va ahí acompañando, en realidad parece que se desfiguró el rostro y le llamaba al hijo y no atendía, y se entera en Santa Rosa de Guaraí que no era su hijo, que su hijo estaba en su casa. Espera, ¿qué pasó acá? Y se O sea, bajó el el señor. accidentado se lastimó la cara. Sí, estaba Y le avisan inconsciente. a un señor. Sí, y el señor pensó que era su hijo porque el hijo no le contestaba el teléfono Y vino. y tenía que irse ya a Asunción, y acompañó, se fueron y le llevaron a... Pero el señor vino a Concepción. No, el señor se fue el con- caso fue con acá el en Concepción. desfigurado. Acá en Concepción. Sí, se accidentó mal Ajá. y pensaron que era su hijo porque no le contestaba el teléfono. Va al hospital y está grave, tiene que irse a Sí, tiene que Asunción ahora. limpiar su Sí, pared. no hay vaya, ¿no? Y se entera en Santa Rosa de la Guaraí que Que no no era era su su hijo. Hija de... Y se bajó y el pobre la persona tenía que continuar porque estaba grave, ¿verdad? Y sí, porque Ay. Y después le dicen, pero ¿a quién está comiendo? No, acá acaba de llegar. Entonces yo, ay, ¿cuál? No, pero es por los trámites que tienen que hacer, ¿verdad? Sí. Así de... Otro que también fue una chica que hasta ahora recorre las redes sociales cuando yo trabajaba aún con el otro medio y le decía, Nena Chicuay, yo ahora si buscarte chica cuen. Nena Chicuay, y estaba revolada, ¿verdad? Y había una intervención policial y le entrevisté y le acusaba, una Nena Chicuay, yo ahora si buscarte chica, que tenía contacto con Horacio, ¿verdad? Y eso fue viral. Hay materiales que te son virales, ¿verdad? Otro, un señor que llevó su camioneta a un taller y le robaron todito rápido. Cada vez que iba le faltaba una rueda, después ya le faltaba el tal y le decía, pero yo vine por algo nomás, veía, abría y no tenía estéreo. Era algo similar, el problema era el motor. Pero cada vez que venía ya le faltaba el tapizado, ya le faltaba el asiento. Cortesía de la casa. Y eso se judicializó. Sí, está, mira, Y ahí eso sí era. le hicimos cierto seguimiento. Seguimiento. Sí. Y bueno, antes de ir nuevamente a una pausa, yo creo que Alan, podrías darnos así, por ejemplo, si alguno de nosotros en un momento quiere dedicarse a esto del periodismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos le recomendás a toda esa gente que quiere ser periodista,
pero digamos no encuentra esa Antes también, creo que es un patrón que se repite con nuestros invitados, que siempre empieza primero en el terreno y después agarra experiencia y después recién creo que vos decidiste estudiar. Sí. O sea, vos sí, ya fuiste, sí. ya estuviste, ya quemaste Y etapas. que me mandaron a la mierda para que iba a estudiar porque ya no estaba creciendo. Pero como dije la vez pasada en otro capítulo también, que llega un punto donde vos tenés esa necesidad, no, yo estoy años en esto y yo quiero un título que demuestre que... Sí. Y sí, eso justamente, ¿algún consejo para toda esa gente que quiera iniciar en el tema del periodismo? Te tiene que gustar, eso es lo principal. Cuando haces un laburo, como lo decimos, y lo haces con amor, con pasión, en realidad no es un trabajo. Vos matás esas horas haciendo algo con amor, ¿verdad? Algo que te apasiona. Y cuando tenés ciertas presiones, te gusta finalmente sentir esas presiones porque lo sentís ahí, ¿verdad? Cuando algo se vuelve muy monótono, entonces, no sé, ya es fácil cambiar. Entonces, a no desistir es muy difícil, uno de los rubros, como le decía, ahora tiene que tener ciertas preparaciones para poder debatir, refutar, entonces que no se desanimen, va a errar 1, 2, 3, 10 veces y de eso se aprende y uno va a seguir todavía aprendiendo. A mí me falta mucho, ¿verdad? Todavía hay ciertas etapas que sí tengo que seguir quemando y estoy seguro que cuando llegue a tener 50, 60, 70 años tampoco voy a decir que ya aprendí todo. Además que la forma de comunicar las cosas también cambia Es muy mucho. Pareciera de que, bueno, hablamos de comunicación, pero que no resalta tanto, ¿verdad? Pero partiendo de la historia misma, el hombre habla, ¿por qué? Por la necesidad de comunicarse. Y sin darnos cuenta, la comunicación está en todos lados, las redes sociales, ahora mismo que estamos hablando, estamos interactuando, las personas ven y hay una cierta comunicación, lo que hace centenares de años no se podía, y va evolucionando. Y como, o sea, esa gente, porque hay muchos que están iniciando como reporteros, ¿cómo se puede decir? Independientes. Sí. Digo, que no tienen un jefe que le diga, che, pasó esto, puedes ir a cubrir, que no tienen eso. ¿Cómo lo recomendarías? Y es admirable, realmente es admirable. Yo sé lo que ellos están pasando en este momento porque todos son trabajos ad honorem. Hoy en día conseguir publicidad es bastante difícil porque ya se optan por las redes sociales. Hoy en día actualmente los medios se adecuan a lo que es las redes sociales para seguir vendiendo, ¿verdad? Entonces al tener y ser un medio independiente, no es que vos ya tenés tantas publicidades, ya tenés que promocionar tu página. Sí, además de para encontrar esas noticias que puedes cubrir. Y son etapas que no ganas de hoy a la mañana. Sí. Y vas a estar trabajando con pérdida, vas a seguir impactando. Y cuando empezar un poco ya a sobrar, a tener un poquito ya, un poco más de guita, ¿verdad? Eso te va a ir motivando a que puedas continuar. Pero si algo te gusta, no vas a desistir. No se siente lo... Ahí también cuando ya empezaste a ser consciente, si la gente misma ya te llama a vos primero para notificarle acá pasó algo, puedes venir a cubrir. Sí. Y están ciertos códigos en la calle con los colegas que se respetan, ¿verdad? Vos empezás con un medio que están haciendo y acá están los medios ya formalizados con las experiencias que tienen contacto y de aquí a levantarte no podés ir a crear directo, o no sé, a querer tratar a hablar normal, siendo que hay cierto grado de respeto y eso se mantiene, no solamente en el periodo, sino por todos lados. Reglas no escritas. Reglas, sí. Ok. Así como nosotros que todavía no tenemos anunciantes, pero igual Vamos a tener. vamos a la pausa. Pausita. Che, es cierto, yo pensé que tenía anunciante. Estamos de vuelta, gente, y ya creo que para ir cerrando, Hugo tenía una pregunta que hacerle a Alan sobre algo en específico, ya que ellos se conocen. Y bueno, Hugo, procede.
Yo demasiado quiero que cuentes, Alan. Yo conozco de una anécdota con nuestro eterno jefe Joel Rivero, ¿verdad? De una situación un poquitito medio particular. No sé si querés contarnos. Sí. Todo tuyo. Con Joel tengo anécdotas divertidas, anécdotas tristes. Tengo muchísimas anécdotas con él porque decía Natalia que la primera que se levanta a Joel y lo primero Alan. Y yo también, ¿verdad? Yo también era muy inseparable cada mañana. Después más que tenés que cómo iniciamos la jornada, ¿verdad? Y teníamos muchísima relación. Bueno, en una de esas hubo un robo, un caso de robo agravado de un centro comercial aquí en la zona del mercado municipal. Al llegar allí, nosotros ya hacíamos en vivo, todo, la transmisión era en vivo y ya estaba el detenido en la patrulla, ¿verdad? Ahí en la carrocería con la cara toda tapada, ¿verdad? Llega Joel, empieza a transmitir en vivo, él llega ya transmitiendo en vivo, ¿verdad? Llegó tarde. Entonces, ya... Llegó tarde. Teóricamente. Mira, chorilla. Y nosotros ya hicimos todo. Te llegaron temprano. Sí. Entonces ya llegó transmitiendo y el detenido ya estaba, como le comenté ahí, en la patrullera y yo le decía, ¿cómo le va a querer entrevistar al detenido? Le decía, ya te reíamos de antemano, ¿verdad? Señores y señores, estamos en una zona, empezaba a relatar él, ¿verdad? Y en una de esas, ¿quién es el detenido? Y, señor, ¿por qué usted está detenido, verdad? Y... intentaba el pobrecito responderle, ¿verdad? Y era un mudo, ¿verdad? Intentaba responderle, ¿verdad? Pero Qué chafale. Pero ustedes no le pudieron no avisar a él entonces. no, porque ya vino y No les intentó, quiso- no les quiso avisar. el otro colega intentó y le decía, no, ahí, él pensó que peor, ahí está el detenido, ¿verdad? Entonces él se va y le entrevista, pero era de que él no hablaba, ¿verdad? Y le hacía señas, ¿verdad? Ahí está, él le decía nada y él pensó que, bueno, seguramente quiere que... No todos los detenidos, los aprendidos quieren hablar con los medios, ¿verdad? Sí. Son selectivos, algunos, la verdad que no quieren hablar, pero se le hacía la seña y seguramente él pensó que habla, que... Pero después recuperó eso conmigo. ¿Qué te hizo? En la comisaría. ¿Qué te hizo? En esa ocasión yo llegué tarde, ¿verdad? Porque siempre pues tenemos varios temas que tenemos que cerrar el ciclo para ir y mover y empezar con otras coberturas, ¿verdad? Sí. Una ida y otro que viene, ¿verdad? Entonces... es un poco grato eso, un poco ingrato, ¿verdad? Porque realmente vos estás hablando acá con tu entrevistado, tal, te estás explicando, pero la relación hace rato ahí ya terminó, ya cerraste eso, ya tuviste todo, entonces ya tenías que moverte, tenés que ir, entonces pasás ya, entonces puede ser que vos agendaste una entrevista para las 8 y pasaron algo, llegaste 8 y alguito, entonces por ahí viene la mano. Llego tarde y me dijeron la información primicia que yo tenía era de que hubo varias personas detenidas, entre ellas personas de sexo femenino. Y vengo y empecé a transmitir en vivo, ¿verdad? Porque mis más colegas ya lo hicieron. Y en una de esas ahí me dice, iba a salir, los detenidos van a salir, se le estaba preparando al fondo con la capucha, entonces se abre la puerta y van a pasar. Y famoso es cuando te da la oportunidad, hace la pregunta, ¿verdad? Y yo veo a una persona vestida así con pollerita y una cosa, la cara toda tapada, y le digo, señorita, ¿por qué usted está detenido, verdad? Y había sido una persona transexual. Le salió. No, todo Coña el con revólver. policía, todo completo ahí se rieron de mí, se le va y se le saca la capucha luego de eso, hasta esa persona se rió de mí. Chorilla. Así, después se le saca la capucha y medio y... Y bueno, que la gente decía que anécdota, o sea, que Le gustó más. que le gustó más, sí, lo que Alan le hizo a Joel o lo que Joel le hizo. Recuperó. Y vale, Andrés. Bueno, y Alan, vos como periodista hiciste infinitas notas, infinitas entrevistas, y yo quiero fantasear un chiqui. Sí. Si por azares del destino hubiera una máquina del tiempo, ¿a qué personaje así histórico, no importa si es nacional o internacional, que se te venga a la cabeza y vos digas, uff, a este me hubiese encantado entrevistarle?
¿A qué personaje histórico a vos te hubiese gustado entrevistarle y por qué? ¿Histórico o puede ser de forma general? Así, En general, el que vos quieras. El que vos quieras. Gustavo Cerati. Cerati. Me gustaría haberle realizado unas preguntas especialmente para que me pueda él mismo contestar a qué se dirigía su música. Porque la música uno lo interpreta de acuerdo a cómo le llega, ¿verdad? Pero sin embargo uno quiere saber si es así esa recepción, esa percepción, mejor dicho, ¿verdad? Si estoy percibiendo que sí es esa el mensaje que él quería transmitir. Y ya pasando un poco más actual a un personaje, una persona actual, no importa, internacional, nacional, como te dije, ¿a quién te gustaría entrevistarle en este momento así? De tu carrera actualmente como periodista. De mi carrera tengo algunos que, aparte de entrevistarle, que me dé consejos y compartir con él. Son los grandes periodistas a nivel nacional, Luis Vareiro, Santula. Son figuras que en realidad, aparte uno ve en televisión, pero para nosotros son como un gurú del periodismo. O sea, son personas a las que admiras, se podría decir. Y también acá localmente tenemos corresponsales que realmente tienen cierto grado de respeto, no solamente por ser el cargo que tienen, sino que por ser ya su nombre, su peso mismo, ¿verdad? Digamos, un Justiniano Rivero, un Aldo Rojas, que son corresponsales en medios nacionales prestigiosos y que son por algo Telefuturo, Última Hora, Monumental, ABC Color, ABC Cardinal. Entonces, por algo están allí y en algún momento dado el periodista alcanza, digamos, el rango máximo que puede hacer cuando llegas a ser corresponsal. Entonces, ya que tocaste el tema del periodismo nacional, ¿verdad? Yo quiero que vos nos tires, digamos, tu opinión acerca del panorama en cuanto al periodismo nacional actual. ¿Cómo pensás que...? ¿Qué es lo que tiene para vos? Y desde tu perspectiva, ya es tu opinión totalmente personal, tipo, ¿qué es lo que falta o qué carencias vos ves y qué es lo bueno y lo malo que vos ves de lo que es el ámbito periodismo a nivel nacional? ¿De qué demasiado famoso? Sí, bueno, a nivel nacional hay que tener en cuenta de que siempre son personas poderosas los dueños de cada medio, ¿verdad? Porque hoy en día vivir nada más por las publicidades y más cosas es difícil, ¿verdad? Y tiene que haber una persona pudiente que pueda aguantar, costear eso, ¿verdad? Y por sobre todo está la libertad de expresión y de prensa. Eso es algo sagrado que en el 2014 se pudo, en la época de Horacio Cartes, poder tener una ley que pueda eso hablar del acceso a la información pública. Y no solamente esto beneficiaba a los periodistas, sino que una ley para ciudadanos, o sea que no precisamente un periodista tenga eso, ¿verdad? Sino que todo el ciudadano puede ir a solicitar una información. O sea que eso fue un logro muy grande. Muy grande, sí. Un logro tremendo en el año 2014. Y por sobre todo, como decía, la libertad, ¿verdad? De que hay todavía ciertos sectores en el cual cuando se baja una línea política y eso se tiene que hacer así, eso se respeta, ¿verdad? Quiera o no el periodista estar trabajando, ya sea algo que no está haciendo fuera de su voluntad, pero esa es la línea que se baja, entonces eso se respeta. ¿Nadie Y más eso. tiene alguna pregunta para Alan? Yo creo que ya. Clarita la cuenta. Yo creo que Alan dio una clase magistral de todo en general. Y bueno, yo creo que con esto nos estaríamos despidiendo ya. Y algunas últimas palabras, Alan, antes de cerrar tu espacio. Agradecerle a usted, ¿verdad? Por la invitación. Realmente estamos haciendo lo que era antes y lo que es actualmente, porque hacer radio podría hacer lo que es la actualidad, un podcast, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Algo similar, sin darnos cuenta, pareciera que ya realmente estamos pasando toda la hora y nada más hablando y pudimos conectarnos. Entonces pudimos llegar al objetivo con eso y animarles, chicos, ¿verdad? A seguir con esto.
yo decía que no, ni esto no me va no me va a alcanzar de que se me pase la generación, a eso quería llegar, de que se me pase en realidad, ¿verdad? Pero el tiempo pasa demasiado y hoy en día yo estoy como invitado lo que antes, ¿verdad? Pareciera que es radio, ¿verdad? Me pasó en radio, ahora es esto con las nuevas plataformas. Sí. Entonces, ánimo chicos a seguir creciendo y también para la gente de mi edad, en realidad no soy tan viejo, ¿verdad? Estoy por llegar a los 30, pero a animarse y a experimentar también esto, porque si el medio, estando así, vos con ese pensamiento te quedas con hace 10, 15 años atrás, y si no, entonces no vas a seguir avanzando. Perfecto. Y bueno, gente, esto fue el episodio del día de hoy. Cuando apenas Hugo pueda terminar de esclavizarse a sí mismo, van a poder verlo y disfrutarlo. Recuerden que pueden pasar también por nuestra página de Instagram. Ahí mismo tienen todos los links. Instagram, TikTok. Creo que son los medios oficiales. Sí, Instagram y TikTok. Pero en Instagram tienen todos los links. Spotify. Y eso llegando. Vegana. Instagram, TikTok, Spotify. Ahí oficialmente. Y obviamente esto que están viendo a través de YouTube, a no ser que hayan escuchado primero por Spotify, ¿verdad? Que me cagaron ahí. No, YouTube, cierto, para que Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Y la página web también. La página web. Ahí van a encontrar ya lo que son los datos sobre nosotros y todos los capítulos así de seguido. Y bueno, gente, nos estaremos encontrando Avance en el próximo... sí, cierto. Ya que estamos en mayo y el mes patrio, en el próximo episodio... No, vamos a seguir serios, ¿no? Sí, eso va a ser... No se lo van a esperar ni de onda como vamos a estar vestidos ese día. Bueno, como un mes patrio, obviamente tenemos que hablar un poquito de historia sobre nuestro país en líneas generales, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y así mismo es como terminamos este episodio, mi gente. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver y esperemos volver a verlos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.